Llegaste a este mundo después de 9 meses en el vientre de tu madre. Al nacer ya eras una vida completa, una existencia íntegra. No faltaba nada, no estabas incompleto. Pero desde ese instante, la vida empezó a añadir muchas cosas sobre ti. Las palabras de tus padres, lo que te enseñó la escuela, los modelos que trajeron tus amigos, los mensajes de la publicidad, la televisión, internet, poco a poco. El mundo comenzó a llenarte de ideas que no eran tuyas. Y como eras pequeño, como aún no tenías la capacidad de discernir, permitiste que todo eso entrara. Con el tiempo, creciste, y al mirar atrás, es muy posible que la persona que hoy eres sea la suma de creencias, definiciones y expectativas que otros colocaron sobre ti. Si no te sientes bien dentro de tu propia piel, si vives sin verdadera comodidad interior, quizá el problema no esté en la vida, sino en esa piel. La capa de conceptos que no te pertenece. Lo que hace falta no es añadir más, sino quitar. Identificar qué pensamientos, qué patrones, qué etiquetas otros han intentado pegarte y poco a poco aprender a soltarlos para volver al estado original, el estado en el que ya era suficiente, porque esta es tu vida y sería un desperdicio vivirla persiguiendo los deseos de personas que no se preocupan realmente por ti o incluso de personas con las que ni siquiera quieres caminar. No tomes sus consejos como verdades absolutas. No permitas que tu vida sea guiada por voces que no nacen de tu propio corazón. Entonces, ¿cómo reconstruir la confianza en ti mismo? La respuesta es sencilla. Volverte sólido. Sólido a través del aprendizaje. Todo lo que se pueda aprender, apréndelo. Aprende a cocinar. Aprende a ordenar. Aprende a reparar. Aprende a cuidar tu espacio vital. No para ser mejor que otros, sino para sentir, puedo hacer algo. Soy capaz. Esa sensación es muy importante. Te recuerda que no eres impotente, que con un cuerpo sano y una mente sana, existen innumerables caminos para expresarte en este mundo. Pero para lograrlo, necesitas participar de verdad en la vida. Si hay una oportunidad de aprender, aprende. Combina el aprendizaje con el entrenamiento físico. Cuando la mente se fortalece, el cuerpo también se vuelve fuerte. Y al mismo tiempo empiezas a quitarte cadenas invisibles, ataduras que ya no tienen sentido para ti. Córtalas. Y empieza a vivir plenamente esta vida, porque solo tienes una. Muchos de nuestros miedos, en realidad, son miedo a perder lo familiar, miedo a lo desconocido, miedo a la incomodidad, miedo a salir de la zona de confort, pero ese miedo es precisamente el mayor obstáculo para el crecimiento. Imagina por un momento, si no existiera ninguna incertidumbre, si todo el futuro estuviera completamente definido y visible, ¿qué tan aburrida sería la vida? No habría nada que superara tu imaginación. No habría espacio para que ocurrieran cosas mejores. Para mí, la incertidumbre del futuro no es una amenaza, es una invitación. No sé dónde estaré en 5, 10 o 15 años, y eso me parece hermoso, porque deja abiertas infinitas posibilidades. Lo único que me importa es esto. Mi mente es lo suficientemente clara,
Mi cuerpo es lo suficientemente fuerte. Lo demás, cuando el futuro llegue, espero estar preparado para entrar en él. Ese es un cambio de perspectiva, transformar aquello que antes nos daba miedo en una fuente de inspiración. Entonces, ¿qué es la verdadera fuerza? Es la capacidad de soltar ideas que has sostenido durante demasiado tiempo. Soltar puntos de vista cuando reconoces que otros también tienen valor. Soltar identidades antiguas cuando ya no encajan. Al ser humano no le gusta cambiar, porque ha invertido muchos años en construir el ego actual. Precisamente por eso, el cambio requiere fuerza, porque siempre implica dejar atrás una parte de quien fuiste. El mundo está cambiando, la tecnología cambia, los estilos de vida cambian y las personas también necesitan aprender a adaptarse. Cambiar la forma de vivir, cambiar hábitos, cambiar el cuerpo, cambiar la mirada. Todo eso requiere valentía, porque cada cambio implica soltar lo conocido. Empieza por la observación. Date cuenta de la distracción cuando aparece. Observa cómo tu conciencia es arrastrada hacia afuera a través de los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel. Cuando te pierdes en imágenes, sonidos, sabores y sensaciones, es cuando la conciencia se filtra. Y cuando lo notes, tráela de vuelta de la forma más simple. Siéntate y respira. La respiración siempre está dentro de ti. Basta con decir en silencio, estoy inhalando. En ese instante, por lejos que haya ido tu mente, regresa. Ese es el poder de la respiración. Observa cuando la conciencia se va y ten un ancla para traerla de vuelta. Repite una y otra vez. Poco a poco empezarás a sentir el instante previo a ser arrastrado. Y eso es la libertad. El mundo exterior puede volverse caótico. Tecnología, inteligencia artificial, guerras, crisis. Pero lo importante no es la tecnología en sí, sino quién la usa y con qué propósito. Como en todas las épocas de la historia, las herramientas solo reflejan la conciencia de quienes las manejan. Si el mundo de afuera es demasiado ruidoso, vuelve a la pregunta más simple: ¿quién soy yo? Cuando tocas esa pregunta, muchas otras cosas dejan de ser importantes por sí solas. Todas las filosofías, religiones y doctrinas contienen una parte de la verdad, pero la vida es más grande que cualquier teoría. El maestro más grande es la propia vida. Y lo importante no es en qué doctrina crees, sino qué te ayuda a vivir mejor, más profundo y más auténtico. La disciplina es hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no te gusta. El despertador suena media hora antes. El cuerpo no quiere levantarse, pero te levantas igual. Y esa media hora la dedicas completamente a ti. No todo en la vida es agradable. No siempre puedes vivir según lo que te apetece. Y si tomas decisiones solo en función de lo que te gusta o no te gusta, no llegarás lejos. Hazte otra pregunta más profunda. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para tener una vida mejor? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto dolor, cuánta constancia? Porque esa respuesta es la que realmente determina el camino que recorres. Y, por último, empieza cada día quedándote contigo mismo. No abras el teléfono de inmediato.
No entres enseguida en el mundo exterior. Nutre primero el cuerpo y la mente. Prepárate antes de actuar. Así es como conservas tu energía. Así es como vives en profundidad. Y ahí es, precisamente, donde comienza de verdad un nuevo camino. Si incluso las cosas más pequeñas todavía tienen el poder de irritarte, entonces puedes estar seguro de que volverán a aparecer, no una vez, sino muchas veces. Puede que se te caiga algo, que pierdas alguna pertenencia, o que alguien tome accidentalmente algo que es tuyo. Cada vez, la reacción interna se repite exactamente igual, el mismo nivel de enojo, la misma explosión emocional, y eso continuará hasta que realmente hayas aprendido la lección. Si durante muchos años basta con que alguien toque algo mínimo como tu vaso de agua para que estalles de ira, entonces la pregunta no es ¿por qué lo hicieron?, sino ¿cuántas veces más necesita ocurrir esto para que cambies tu forma de reaccionar? Cuando la lección se comprende por completo, esa prueba desaparece por sí sola, pero entonces aparecerá otra prueba distinta. Por ejemplo, entras en una relación y esta vez lo que se pone a prueba son los celos. Te observas a ti mismo. Cada vez que actúas desde los celos, el resultado casi nunca es algo que ayude a que la relación perdure. Si llevas el mismo tipo de reacción de una relación a otra, y un día te preguntas por qué no puedes mantener a nadie a tu lado, eso ya no es una coincidencia. Es otra prueba. La vida te examina constantemente, sin descanso. Cada desafío es una pregunta silenciosa. ¿Cuánto has madurado? ¿Hasta qué punto ha evolucionado tu mundo interior? Las formas de la prueba son infinitas, pero el requisito es uno solo. Debes encontrar la manera de superarla. Me di cuenta de que puedo vivir en dos estados mentales distintos. Uno es estar completamente guiado por los pensamientos. Lo que pienso, lo hago. Tengo hambre y me levanto a comer de inmediato. Me canso y abandono todo. El pensamiento aparece y la acción lo sigue instantáneamente. Pero existe otro estado. En él, los pensamientos siguen apareciendo, pero no me identifico con ellos. Reconozco que están ahí, pero no permito que dirijan mis acciones. Estoy hablando contigo, y aunque en mi mente pueda aparecer fugazmente la idea de comer o descansar, no dejo que eso domine este momento, porque lo que está ocurriendo ahora es más importante. Que un pensamiento aparezca no significa que tengas que obedecerlo. El primer error de muchas personas es aferrarse a ese pensamiento. El segundo error es seguir alimentándolo con atención y energía, haciéndolo cada vez más fuerte, alejándote del presente. La verdad es que, desde la mañana hasta la noche, todos tenemos cientos de pensamientos, pero la mayoría no son necesarios. No tienen nada que ver con aquello que realmente quieres hacer cuando te despiertas por la mañana. Cuando ya has decidido enfocarte en una cosa, los demás pensamientos solo necesitan ser vistos y dejados pasar. Cuando logras hacer esto, empiezas a tener control sobre tu día. Cuando comes, comes. Cuando hablas, hablas. Cuando duermes, duermes. Cuando actúas, actúas. La vida se vuelve mucho más simple cuando no estás fragmentado en muchas partes. El problema del ser humano moderno es este. Habla, pero piensa en otra cosa. Come,
pero se preocupa por otra. Descansa, pero la mente sigue corriendo. No es que estés fuera del cuerpo, sino que ya no estás sincronizado contigo mismo. Lo que yo busco no es escapar de la vida, sino la coherencia entre emociones, pensamientos, palabras y acciones. Cuando haces algo con todo el corazón, es muy probable que te brinde plenitud. Cuando solo actúas desde la razón, la vida puede funcionar, pero rara vez satisface de verdad. Por eso, hagas lo que hagas, pregúntate, ¿cuál es la emoción de fondo en mi día a día? Nadie, en ninguna circunstancia, es incapaz de cambiarse a sí mismo. El problema es solo este. ¿Crees que es posible y conoces el método para hacerlo? Y lo más importante, no necesitas esperar a que alguien aparezca en tu vida para empezar. Hay cosas que no puedes controlar, pero también hay muchas que están completamente en tus manos. Y es más sabio concentrar la energía en aquello que depende de ti. En el budismo, el primer paso es liberarse del sufrimiento propio. El siguiente paso es cultivar la compasión para ayudar a otros seres a recorrer un camino similar. Porque en lo más profundo estamos conectados. Estar presente en el ahora habla en esencia de unidad interior. Cuando deseas una cosa, dices otra y haces algo distinto, te has dividido en 3 personas. Y si no tienes claro qué quieres, ¿cómo puede la vida responderte? Cuando lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces se unifican, todo se vuelve claro, sin ruido, sin contradicción, y desde esa claridad la energía comienza a fluir. La corrección solo puede suceder en el presente, no mañana, no cuando estés más preparado, sino ahora mismo. Vive desde la plenitud interior. No permitas que tu sensación de totalidad dependa de cosas que pueden venir y desaparecer. Puedes disfrutar la vida, ir al mar, comprar un buen coche, vivir aventuras, pero si tu felicidad depende de eso, siempre te faltará algo. Cuando realmente deseas algo, no necesitas dudar. Necesitas paciencia, claridad y un plan adecuado. Porque donde está el corazón, está la mente. Donde está la mente, está la intención. Donde está la intención, está la energía. Y donde está la energía, allí se manifiesta la forma. Si tu corazón apunta en una dirección, pero tus acciones van en otra, la energía se divide. Y la vida no sabe qué darte. Todo se reduce a una sola palabra: coherencia. Valora tu cuerpo, cuídalo como algo precioso, porque realmente lo es. Cuanto más fino sea tu trato con el cuerpo, mejor comprenderás la mente. Cuanto mejor comprendas la mente, más fácilmente percibirás los pequeños cambios de la vida para ajustarte a tiempo. La vida tiene muchas áreas. Cuantos más roles asumes, más conciencia necesitas para mantener el equilibrio. Si concentras toda la energía en un solo lado, los demás comenzarán a manifestarse a través del desequilibrio. No intentes planificar todo con demasiados detalles. Si ya sabes exactamente dónde estarás dentro de 10 años, el viaje pierde sentido. Lo que da sabor a la vida es la sorpresa, la flexibilidad, la capacidad de adaptarse. Ten una dirección, pero no te encierres en un guión rígido.
camina con compromiso, pero mantén el corazón abierto a lo que aparezca en el camino. Una vida con sentido no es una vida perfecta, sino una vida vivida con sabiduría. Sabiduría al observar, sabiduría al elegir, sabiduría al soltar. Y si en algún momento te sientes atrapado, pregúntate, ¿estoy intentando avanzar usando patrones antiguos que ya han fracasado muchas veces? Si la respuesta es sí, entonces ha llegado el momento de un nuevo punto de vista. Al final, lo único que siempre puedes hacer cada día es volver a ti mismo, desarrollarte, invertir en habilidades, en carácter, en profundidad interior. Cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a desplazarse de manera natural, no a través del esfuerzo forzado, sino por la atracción natural de una persona que vive con conciencia, y desde aquí, ese camino comienza de verdad. Lo que quiero decir aquí, en esencia, se resume en una sola palabra: equilibrio. A veces necesitas tomar la iniciativa de hacer cosas muy pequeñas, incluso cosas que la razón considera insignificantes. Precisamente esos momentos que parecen no tener sentido son los que mantienen abierta y flexible alguna parte de tu interior, evitando que se cierre o se endurezca. El equilibrio no significa estar siempre optimizando, siempre avanzando, sino saber cuándo tensar y cuándo aflojar. Lo mismo ocurre con el cuidado del cuerpo. No se trata solo de estar sano, sino de tener la capacidad suficiente para funcionar bien dentro de la vida que deseas vivir. Algunas personas encuentran eso en el yoga, otras en las artes marciales, otras en el movimiento sencillo y otras simplemente caminando y respirando de forma correcta. Cada persona tiene su propio camino y su propio momento. No hay prisa ni motivo de preocupación. Todo está en manos de cada individuo. Entonces, ¿por qué muchas personas abandonan? Quizá simplemente porque aún no han caído lo suficientemente profundo como para comprender la lección, o porque han fracasado, pero todavía no han visto el significado de ese fracaso. Hay cientos de razones por las que las personas se detienen, pero en la mayoría de los casos es solo una cuestión de tiempo. Tarde o temprano, si viven lo suficiente y conservan un mínimo de lucidez, continuarán. Una de las habilidades más importantes es la capacidad de cambiar de forma consciente el estado mental. Colocarte deliberadamente en distintos estados. Una manera muy eficaz de hacerlo es aprender a vivir y trabajar por ciclos. Cuando quieres aprender una nueva habilidad, un software, un oficio, una capacidad, la mejor forma no es aprender un poco de esto y luego saltar a aquello. Es mejor apartarte de las distracciones innecesarias y dedicar un periodo de tiempo definido a unas pocas cosas importantes. 3 cosas son mejores que 10, porque el cambio real, especialmente el cambio psicológico y de conciencia, no ocurre si estás saltando constantemente por la superficie. Los sueños y la visión son necesarios, pero deben ir acompañados de compromiso. Y, más importante aún, ¿cuál es el propósito de convertirte en esa persona? Si construyes tu identidad solo para ser superior a otros, para dañar o manipular, tarde o temprano pagarás el precio.
Puede que consigas éxito, fama o dinero, pero lo que perderás es la estabilidad interior, y eso no tiene sustituto. Lo que no puede serte arrebatado, si sabes conservarlo, es la conexión con las personas, con otros seres vivos, con el mundo y, en lo más profundo, con la vida misma. La mente puede ser una aliada o una enemiga. Puedes trabajar duramente para conseguir lo que deseas. Pero si cuando lo logras, tu mente sigue atrapada en el pasado o preocupada por el futuro, nunca disfrutarás realmente de lo que tienes. Disfrutar la vida no es desear más, sino estar plenamente presente con lo que ya está aquí, sin añorar lo que pasó, ni aferrarte a lo que aún no llega. Simplemente estar aquí. Ahora, la verdad es que siempre estamos en el presente. Lo que ocurre es que, la mayor parte del tiempo, el presente queda cubierto por los pensamientos. Cuando los pensamientos se aquietan, no necesitas buscar la presencia. Te das cuenta de que siempre estuvo ahí. Occidente suele enseñarnos que hay que hacer para ser suficiente. Tener títulos, trabajo, dinero, estatus. Pero existe otra mirada. No añadir, sino quitar. No hacer más, sino retirar las capas innecesarias que cubren lo esencial. Eso es equilibrio. No necesitas negar lo que has aprendido, solo ampliar la perspectiva. Cuando tienes más perspectivas, tienes opciones. Y cuando tienes opciones, tienes libertad. La disciplina no es forzarse. La disciplina es hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no te apetece. El despertador suena más temprano. El cuerpo se resiste, pero aún así te levantas. No para castigarte, sino para demostrar que no eres esclavo de una sensación pasajera. La libertad no es seguir todos los deseos. La libertad es tener la capacidad de no seguirlos, poder esperar, poder soportar, poder elegir. Esto también se aplica a las relaciones, a la ética y a la forma de vivir. Una libertad que causa sufrimiento a otros y a uno mismo no es libertad. La verdadera libertad es aquella que permite a las personas convivir sin destruirse. Lo que comparto no es una verdad absoluta, es simplemente el resultado del camino que yo he recorrido. Si alguien lo prueba y le resulta útil, me alegra. Si no, también está bien. Al final del día, lo que más energía consume no es el trabajo, sino una mente inquieta. Pensar demasiado en el pasado. Preocuparse demasiado por el futuro. Cuando aprendes a quedarte en el presente, la calidad del sueño cambia. La capacidad de recuperación cambia. Y la vida cambia. Cuando comes, comes. Cuando duermes, duermes. Cuando trabajas, trabajas. Sin mezclar, eso es coherencia. Y cuando hay coherencia, la energía se conserva. Los tres factores que influyen más rápidamente en tu nivel de energía son la alimentación, la respiración y el estilo de vida
Si los tres están bien, la energía surge de forma natural. Si los tres están mal, sigues viviendo, pero a costa de agotar lo más valioso que hay en ti. Cuando empiezas a tocar momentos auténticos, instantes en los que te sientes ligero y libre, esa es la señal de que algo es posible. Basta con un solo momento así. Si prestas atención, aparecerán más. Todas las estructuras y disciplinas iniciales solo sirven para devolverte el control de la mente. Cuando comprendes la esencia, ya no necesitas apoyarte en la estructura. Entonces, la disciplina deja de ser una imposición y se convierte en naturaleza. Y el camino del autodominio no es solo práctica, es aprender a ser más paciente, a juzgar menos, a ser más honesto con los demás y contigo mismo. Una buena vida no depende de las circunstancias. Incluso en las condiciones más duras, el ser humano puede encontrar un punto de apoyo interior, y es ese punto el que determina la calidad de una vida. Si no sabes por dónde empezar, empieza por aquello que te incomoda más ahora mismo. Obsérvalo. Mira dónde está el desequilibrio. Observa qué estás esperando y qué es lo que la realidad te está ofreciendo. El espacio entre esas dos cosas es donde aparece el desequilibrio, y desde ahí comienza el camino de ajuste. Poco a poco, si esas dos partes dentro de ti no pueden unirse, si no encuentras la forma de que se encuentren y funcionen juntas, entonces la vida será siempre un forcejeo. Por un lado, él debería ser así. Por el otro, la realidad es así. Por un lado, yo quiero. Por el otro, yo no quiero. Y es precisamente ese conflicto silencioso el que te mantiene constantemente agotado. El primer paso no es cambiar, sino mirar hacia adentro, observar qué está desalineado, qué está desequilibrado y qué es lo que realmente necesita ajustarse. Pero para poder hacerlo, tu atención debe volver a ti mismo. Si la mente está siempre arrastrada hacia afuera, nunca podrás ver lo que ocurre en tu interior. Por eso, el primer paso es siempre retirarse de la distracción. No es necesario irse lejos. Basta con aprender a hacer un retreat, retirar la atención hacia adentro. Cuando la atención está ahí, empieza a profundizar y comienzas a verte con mayor claridad. Existen muchos caminos para lograrlo. Las artes marciales, el kung fu, la meditación en movimiento, las prácticas cuerpo-mente, todas comparten un mismo propósito: ayudarte a permanecer contigo mismo en entrenamientos intensos. Cuando el cuerpo es llevado al límite, ya no hay espacio para pensar en el pasado, ni para fantasear con el futuro, ni para distraerse con el mundo exterior. Solo queda una pregunta: ¿cómo mantener la concentración
cómo continuar. Es precisamente en ese instante cuando regresas a ti mismo, no a través del pensamiento, sino mediante una presencia total. Y por eso prácticas como el Kung Fu u otros métodos similares se convierten en una llave para reencontrarte contigo. Cuando tú cambias, el mundo que te rodea también cambia. No hace falta intentar salvar el mundo. Si incluso en tus relaciones más cercanas hay conflictos constantes, ese es el espejo que te invita a mirarte. No te apresuras a culpar. No busques a alguien que cargue con la responsabilidad de tu malestar, porque ellos no son quienes sienten el dolor, eres tú. Yo no me coloco bajo presión. Y precisamente porque no estoy dominado por la presión, puedo mirar hacia adentro para ver si tengo una respuesta. Hay cosas para las que tampoco tengo respuesta, y eso está bien. La gratitud, la compasión, el amor, no son conceptos, son experiencias. Sabes que están ahí porque las sientes. Nacen del centro, del corazón. El amor es una expansión poderosa que surge desde dentro y lo abarca todo. Cuando amas, te sientes conectado con las personas, con la naturaleza, con la vida, incluso con quienes nunca has conocido. Y de esa conexión, la compasión aparece de forma natural. Ves el dolor del otro y surge en ti el deseo de ayudarlo a salir de ese estado. Entonces, ¿qué es perdonar y soltar? Es soltar aquello que te impide conectar. El mayor obstáculo es mirar el mundo únicamente desde el ego personal, creyendo que todo gira a tu alrededor. Cuanto más te aferras al yo, más te alejas de la conexión. Acepta el lugar donde estás. Acepta tus límites, tus carencias, tus errores y también las consecuencias que estás cargando. Acepta que la vida no es justa. Eso no es rendirse, es el verdadero punto de partida. Desde ahí, imagina quién quieres llegar a ser. No hacen falta grandes saltos. Bastan pasos pequeños y realistas. Cada día, pregúntate, ¿lo que hago hoy me acerca a la dirección que he elegido? Si no, ajusta el rumbo. No puedes saber dónde terminarás. Nadie lo sabe. Lo que sí puedes hacer es orientarte. No definir el resultado, sino elegir la dirección. Siempre existen dos direcciones, la de la expansión y la de la contracción. Ambas tienen fuerza, pero ¿cuál eliges? Es tu decisión. Naciste completo, pero con los años, el mundo fue pegándote conceptos, definiciones y creencias, y es muy posible que la persona que hoy eres sea la suma de ideas que no son tuyas. Si no eres feliz dentro de esta piel, quizá ha llegado el momento de cambiarla, quitar las capas que no te pertenecen para volver al estado original, al de la plenitud. Esta es tu vida.
No la utilices para cumplir los deseos de otros. No otorgues tanto peso a los consejos de quienes no viven tu vida. Si quieres construir confianza, fortalécete. Aprende todo lo que puedas aprender. Haz todo lo que esté a tu alcance. No para ser mejor que otros, sino para saber puedo hacerlo con una mente firme y un cuerpo sano. Tienes innumerables formas de expresarte en este mundo. El miedo suele nacer del temor a perder lo familiar, del miedo a lo desconocido. Pero ese mismo miedo es el mayor obstáculo para crecer. Si todo pudiera preverse, la vida sería profundamente aburrida. Para mí, la incertidumbre del futuro no es una amenaza, es una promesa de infinitas posibilidades. No sé dónde estaré dentro de 5, 10 o 15 años. Y eso me parece hermoso. Lo único que me importa es mantener la mente clara y el cuerpo lo suficientemente fuerte. Lo demás, cuando el futuro llegue, confío en que estaré preparado. Y ahí es precisamente donde este viaje continúa abriéndose. No sé realmente cómo será mi vida dentro de 5, 10 o 15 años. Y precisamente eso me hace sentir ligero, porque un futuro abierto significa que aún existen innumerables posibilidades. Lo único que me importa es mantener la mente lo suficientemente clara y el cuerpo lo suficientemente fuerte. El resto, cuando llegue, solo espero estar preparado para entrar en ello. Ese es el cambio de perspectiva, transformar aquello que antes nos daba miedo en una fuente de inspiración. Entonces, ¿qué es la verdadera fuerza? Es la capacidad de soltar ideas que has sostenido durante muchos años. Soltar incluso puntos de vista que alguna vez creíste absolutamente correctos. Cuando te das cuenta de que otras miradas también tienen valor. El ser humano, por naturaleza, no ama el cambio, porque ha invertido demasiado tiempo en construir a la persona que es hoy. Y cuando todo parece estar bien, surge la pregunta, ¿por qué cambiar? Pero precisamente ese cambio exige la verdadera fortaleza, porque siempre implica dejar atrás una parte de uno mismo. El mundo está cambiando. La tecnología, los estilos de vida, el ritmo de vida se transforman sin cesar. Y el ser humano, si quiere vivir en armonía, también necesita aprender a adaptarse. A veces es cambiar hábitos, a veces cambiar la forma de pensar y otras veces incluso cambiar la manera de verse a sí mismo. Cada cambio requiere valentía, porque supone abandonar lo familiar. Algo muy importante es reconocer que la distracción está ocurriendo. Imagina que tu conciencia reside en el centro de tu cuerpo. Cuando te despiertas y comienzas el día, esa conciencia tiene 5 puertas por donde se escapa hacia afuera los ojos, los oídos, la nariz, la lengua
y la piel cuando te quedas demasiado atrapado en imágenes, sonidos, sabores u otras sensaciones. La conciencia es arrastrada hacia el exterior. Cuando te das cuenta de eso, es momento de traerla de vuelta. La forma más sencilla es sentarte en quietud y respirar. La respiración ocurre dentro de ti. Basta con decir en silencio: estoy inhalando, aunque tu mente haya estado vagando lejos. En ese instante regresa. Por eso la respiración tiene un poder especial, es directa. No pasa por el pensamiento. Observa cuando la conciencia se dispersa y ten un ancla para traerla de regreso. Practica de forma constante a través de la respiración, la meditación o prácticas que calmen cuerpo y mente, hasta que poco a poco empieces a percibir con claridad el momento justo antes de que la conciencia se aleje del presente. Cuando hablo de tecnología o de la inteligencia artificial, no considero que la tecnología en sí sea una amenaza. Lo importante siempre es quién la utiliza y con qué propósito. La tecnología puede acortar tiempos y simplificar muchas cosas, pero rápido no siempre significa mejor. Hay ámbitos adecuados para delegar en las máquinas y otros que no lo son. No sé qué traerá el futuro, pero sé que mientras el ser humano exista, mientras la sangre siga fluyendo por las venas, las preguntas esenciales sobre uno mismo seguirán allí. Y cuando el mundo exterior se vuelva demasiado caótico, vuelve a la pregunta más simple: ¿quién soy? Toda filosofía, religión o doctrina contiene una parte de la verdad, pero si todas son verdaderas a su manera, entonces debe existir un cuadro más grande que el estoicismo, más grande que el budismo, más grande que cualquier sistema. Y para mí, lo más grande es la vida misma. La vida es el maestro, no la teoría, no el concepto. Puedes estudiar una filosofía, pero si no toca tu cuerpo, tus emociones y tus relaciones, sigue estando incompleta. Yo busco una perspectiva lo suficientemente amplia como para comprender la mente, las emociones, el cuerpo y la conexión entre los seres humanos. La vida no puede comprimirse dentro de una doctrina, necesita ser vivida, y aquello que te ayuda a vivir mejor, con mayor profundidad, tiene valor. La disciplina es necesaria. Disciplina es hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no te gusta. El despertador suena media hora antes. El cuerpo se resiste, pero aún así te levantas. No para forzarte, sino para invertir ese tiempo en ti. No siempre puedes elegir lo que te gusta. La vida traerá situaciones, personas y circunstancias que no deseas. La pregunta no es si te gustan o no, sino ¿qué haces cuando aparecen? No tomes decisiones basándote solo en el
¿Me gusta o no me gusta? Hazte una pregunta más profunda. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar para tener una vida mejor? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta perseverancia? Porque eso es lo que realmente marca la diferencia. Empieza el día quedándote contigo mismo. No tomes el teléfono de inmediato. No entres enseguida en el mundo exterior. Lávate la cara. Bebe agua. Respira. Siéntate en silencio. Prepara la mente. Nutre tu interior antes de actuar. La acción es el verano. La preparación es la primavera. Si no te preparas, la acción se agota muy rápido. La verdadera elevación del ser humano se mide por la apertura del corazón, pero eso debe ser puesto a prueba. Si las cosas pequeñas todavía te hacen estallar, el camino sigue siendo largo y las pruebas se repetirán pérdidas, conflictos, celos, hasta que la lección sea aprendida. La vida te examina de muchas formas, pero el principio es siempre el mismo: superar la prueba. He comprendido que puedo vivir en dos estados. Uno, siendo arrastrado por los pensamientos, pienso algo y actúo de inmediato. Otro, observando los pensamientos sin dejar que me controlen. Los pensamientos pueden aparecer, pero no necesitas identificarte con ellos. Que una idea surja no significa que debas actuar en consecuencia. Cuando aprendes esto, empiezas a gobernar tu día. Cuando comes, comes. Cuando hablas, hablas. Cuando duermes, duermes sin fragmentarte. El problema del ser humano moderno no es la falta de tiempo, sino la falta de coherencia. El cuerpo está aquí, la mente en otro lugar. Todo vuelve a una sola palabra: presencia. Y desde aquí comienza de verdad el camino de la transformación. Sé que esos pensamientos aparecen, los veo con total claridad, pero en este momento no tienen ninguna relevancia, porque ahora mismo lo más importante para mí es esta conversación, más importante incluso que comer o beber. Y precisamente porque puedo ver que los pensamientos aparecen, puedo elegir no identificarme con ellos. Son solo pensamientos que cruzan mi atención, nada más. El simple hecho de que algo aparezca en la mente no significa que debas actuar en consecuencia. Sin embargo, muchas personas caen inmediatamente en la primera trampa. Surge un pensamiento y lo agarran al instante. Luego viene la segunda trampa más peligrosa. Empiezan a invertir más atención en ese pensamiento. Lo alimentan con energía, con tiempo, con emoción. Y cuanto más lo alimentan, más lejos los arrastra. La realidad es que desde la mañana hasta la noche, todos tenemos innumerables pensamientos, pero la verdad es que alrededor del 90% de ellos son completamente innecesarios. No tienen ninguna relación con lo que realmente quieres hacer cuando te despiertas
por la mañana. Si ya he decidido sentarme aquí y hablar contigo, entonces cualquier otro pensamiento que aparezca en este momento no es importante. Puedo verlos llegar y puedo verlos irse. Después, cuando la conversación termine, todavía tendré tiempo para decidir si quiero volver a alguno de esos pensamientos o no. En ese preciso instante, empiezas a tener control sobre tu día. Cuando comes cuando hablas cuando duermes cuando te mueves, solo te mueves. El problema del ser humano moderno es este: habla y piensa en comer, come y piensa en dormir, duerme y piensa en el trabajo, se mueve y piensa en otra cosa. No es que no estés en el cuerpo, sino que has perdido la sincronía. Lo que yo busco no es escapar del cuerpo, sino la unidad, lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, todo en una sola corriente. O haces algo con todo el corazón, o es mejor no hacerlo. Cuando el corazón está involucrado, es muy probable que aparezca la satisfacción. Ya no hay sensación de carencia. Si solo actúas desde la razón, desde el cálculo, la vida puede funcionar, pero no te nutre. Por eso, hagas lo que hagas, pregúntate, ¿cuál es la emoción de fondo en mis días? Todos tenemos la capacidad de transformarnos. El problema no es la capacidad, sino el método y la comprensión de que es posible, de que existe un camino y de que no necesitas esperar a que alguien venga a salvarte para empezar. Hay cosas que están en tus manos y otras que no. En lugar de gastar energía en lo que no puedes controlar, concéntrate en aquello que depende completamente de ti, tus acciones, tu actitud, tu atención. En el budismo, el primer paso es liberarte de tu propio sufrimiento. El segundo es cultivar la compasión para ayudar a otros seres a recorrer el mismo camino. ¿Por qué es tan importante la compasión? Porque en última instancia estamos conectados. La idea de estar aquí y ahora habla en realidad de integración. Integración entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Muchas personas desean una cosa, dicen otra y actúan de una forma distinta. Tres fragmentos separados. ¿Cómo puede la vida responder con claridad cuando el corazón, la mente, la palabra y la acción se unifican? Todo se vuelve simple, sin ruido, sin contradicción. La energía puede fluir, y esa claridad es la que genera poder. Esta claridad solo puede reconocerse en el presente. Si hay algo que puedas ajustar en tu vida, el único momento para hacerlo es ahora. Despierta y siéntete ya suficiente. No se trata de rechazar el disfrute de la vida. Puedes ir al mar, comprar
un coche bonito, vivir experiencias que te gusten, pero si tu sensación de plenitud depende completamente de eso, entonces hay un problema, porque esas cosas no siempre estarán disponibles. Cuando me propongo un objetivo que nace de verdad desde dentro, no dudo, solo necesito paciencia y lucidez para trazar el camino adecuado. ¿Dónde está la mente? Está la energía, y ¿dónde está la energía? Allí se forma la realidad. Si tu corazón apunta hacia una dirección, pero tus acciones van hacia otra, la energía se dispersa. La vida no sabe cómo responder. Todo vuelve a una sola palabra: alineación. Respeta tu cuerpo, cuídalo. Nútrelo como algo profundamente valioso. No se trata solo del deporte que practicas, sino de cuánta tensión llevas en los órganos, en el sistema nervioso. Las prácticas cuerpo-mente te vuelven más sensible al cuerpo. Y cuando el cuerpo se vuelve más sensible, la mente también lo hace. Cuando empiezas a percibir cambios muy sutiles en tu interior, tienes la capacidad de ajustar tu vida con mayor precisión. ¿Cuántos más roles tiene tu vida? ¿Más sensibilidad necesitas para mantener el equilibrio? No hay una fórmula fija. Solo escucha. No planifiques la vida con excesivo detalle. Si ya sabes exactamente dónde estarás dentro de 10 años, ¿qué sentido tiene esperar esos 10 años? La vida necesita sorpresa. Necesita espontaneidad. La dirección es importante, pero deja espacio para que el camino se revele. Una vida con sentido está profundamente ligada a la habilidad de vivir, la habilidad de observar, ajustar y adaptarte. Cuanto más hábil te vuelves, más ligera y más lúdica se vuelve la vida. Muchas personas están físicamente en lugares hermosos, pero mentalmente ausentes. El cuerpo está aquí, pero la mente busca otra cosa. Y si no te das cuenta de esto, te pierdes tu propia vida. No se trata de renunciar a la ambición, se trata de saber disfrutar de lo que ya está presente. Justo cuando está presente, no cuesta nada, solo requiere un cambio de perspectiva. Al final, todo vuelve a ti. Esta es tu vida. Tú eliges y tú vives las consecuencias. Si te sientes estancado, quizá estés intentando avanzar con patrones antiguos que ya han fracasado muchas veces. Es momento de mirar desde otro ángulo. Gira la flecha hacia ti. Desarrollate, invierte en ti. Cuando tú cambias, te conviertes en un imán natural, sin esfuerzo. Y para saber qué es realmente importante, a veces también necesitas permitirte hacer cosas no importantes. Eso también forma parte del equilibrio. Lo que realmente quiero decir, al final, se resume en una sola palabra: equilibrio.
A veces necesitas tomar la iniciativa de hacer cosas que tú mismo sabes muy bien que no son importantes, no para perder el tiempo, sino para mantener abierta alguna parte dentro de ti, para que no se cierre cuando todo en la vida es forzado a ser útil, productivo, con un objetivo o con un resultado. Es precisamente esa inutilidad consciente la que te permite respirar. Lo mismo ocurre con el cuidado del cuerpo. No se trata solo de estar sano, sino de tener la capacidad suficiente para funcionar bien dentro de la vida que quieres vivir. Hay personas que encuentran eso en el yoga, otras en las artes marciales, otras en el movimiento sencillo. No existe un camino único para todos. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio momento, sin prisa, sin ansiedad. La vida no necesita correr. Entonces, ¿por qué muchas personas abandonan? Tal vez porque aún no han caído lo suficientemente profundo o porque han fracasado, pero todavía no han visto la lección que hay dentro de ese fracaso. Las razones son innumerables, pero en la mayoría de los casos es solo cuestión de tiempo. Si viven lo suficiente y conservan la lucidez, tarde o temprano continuarán. Una habilidad clave es aprender a cambiar de forma consciente el estado mental. No dejar que la mente funcione en piloto automático. Una forma muy eficaz de hacerlo es aprender a vivir por ciclos. Cuando quieres aprender una nueva habilidad, un software, un oficio, una capacidad, no disperses tu atención en demasiadas direcciones. Es mejor elegir un periodo concreto, reducir distracciones y concentrarte solo en unas pocas cosas verdaderamente esenciales. Si no puedes concentrarte en una, concéntrate en 3, pero no en 10, porque el cambio profundo, especialmente el cambio de conciencia, no ocurre cuando solo rozas la superficie. Necesita profundidad, necesita penetrar todo sueño. Toda imagen que tengas de ti mismo debe ir acompañada de compromiso. Y, aún más importante, ¿cuál es tu motivación? Si construyes tu identidad solo para ser superior a otros o para causar daño, tarde o temprano llegará el precio. Tal vez consigas dinero, prestigio, todo lo que brilla, pero lo que faltará será la verdadera estabilidad, aquello que nadie puede quitarte. La conexión con las personas, conexión con otros seres vivos, conexión con el mundo guay. En lo más profundo, conexión con la vida misma. Puedes trabajar muy duro para lograr lo que deseas, pero si tu mente está siempre en la semana pasada o en el año que viene, nunca disfrutarás realmente de lo que ya tienes. Disfrutar la vida no es tener más, sino
llegar exactamente al lugar donde estás con lo que ya está presente. En realidad, siempre estás en el presente, solo que el presente suele estar cubierto por pensamientos. Cuando los pensamientos se aquietan, no necesitas buscar la presencia. ¿Te das cuenta de que siempre estuvo ahí? El mundo moderno nos enseña que para sentirnos completos debemos lograr algo, tener títulos, trabajo, dinero, estatus. Pero existe otra mirada, no añadir, sino quitar, no hacer más, sino retirar las capas innecesarias que cubren lo esencial. Ese es el equilibrio entre Oriente y Occidente. No necesitas tirar a la basura todo lo que has aprendido. Solo necesitas añadir perspectivas. Cuando tienes más perspectivas, tienes opciones. Y cuando tienes opciones, tienes libertad. Comparto este camino porque yo lo he recorrido, no porque sea el único camino, sino porque es el que me ha ayudado a construir una vida con calidad. Para mí, prácticas como Shaolin no son solo entrenamiento físico, sino un ecosistema de vida-movimiento, alimentación, descanso, disciplina, estructura. Cuando hay estructura, ya no necesitas buscar desesperadamente en todas direcciones. La estructura da orientación. Un ejemplo muy simple: horarios fijos para comer. Al principio, la mente se resiste, pero llega un momento en que aceptas. Y justo ahí aparece la verdadera libertad. La libertad no es hacer todo lo que deseas. La libertad es tener la capacidad de no hacerlo. Si tienes hambre y puedes esperar, eres libre. Si no puedes esperar, la mente te está controlando. La libertad no es satisfacer cada tentación. La libertad es no ser esclavo de ella. Una libertad que causa sufrimiento a uno mismo y a los demás no es libertad. La verdadera libertad es aquella que permite a las personas vivir juntas sin destruirse. No digo que esto sea una verdad universal. Solo digo que, hasta ahora, ha funcionado para mí. Si alguien lo prueba y le sirve, me alegra. Si no, también está bien. Por la noche, lo que más energía drena a muchas personas no es el trabajo, sino una mente inquieta, pensar demasiado en el pasado, preocuparse demasiado por el futuro. Cuando aprendes a quedarte en el presente, el sueño se vuelve más profundo y la capacidad de recuperación cambia. Cuando comes, cuando duermes, cuando trabajas, sin mezclar. Cuando hay coherencia, la energía se conserva. Los tres factores que influyen más rápidamente en tu energía vital son la alimentación, la respiración y el estilo de vida. Si los tres están bien, la energía surge de forma natural. Si los tres están mal, sigues viviendo, pero a costa de agotar lo más valioso que hay en ti.
Cuando empiezas a tocar momentos auténticos, instantes en los que te sientes ligero y libre, con uno solo basta para saber que algo es posible, y si prestas atención, esos momentos empezarán a aparecer con más frecuencia. Toda estructura y toda disciplina inicial existen solo para devolverte el dominio de la mente. Cuando comprendes la esencia, ya no necesitas apoyarte en la estructura. Entonces, la disciplina deja de ser forzada y se convierte en naturaleza. Una buena vida no depende de las circunstancias, incluso en condiciones extremas. El ser humano puede encontrar un apoyo interior y es ese apoyo el que determina la calidad de una vida. Si no sabes por dónde empezar, empieza por aquello que más te incomoda ahora mismo. Obsérvalo. Mira dónde está el desequilibrio. Observa qué estás esperando y qué es lo que la realidad te está dando. El espacio entre ambas cosas es donde aparece el desequilibrio. No sabes a dónde llegarás. Nadie lo sabe. Lo único que puedes hacer es elegir la dirección, no controlar el resultado, sino orientar el rumbo. Hay una dirección que expande y una dirección que contrae. Ambas tienen poder, pero ¿cuál eliges? Esa es tu elección.